consumidor 5 pesos por litro de gasolina. Es decir, si uno le pone 40 litros, Oxxo se lleva 200 pesos con todo y que está siendo subsidiada por el gobierno de México la gasolina. Por eso les hace un llamado público a los del Oxxo para que ya no se estén pasando con los consumidores. Dice que no habrá control de precios, pero exhibe estas prácticas. Eso por un lado. Por el otro, no quita el dedo del renglón el presidente de la República sobre el caso de María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, que está encerrada en una paradoja. Según ella, exhibe algunos actos de corrupción o presuntos actos de corrupción a la carta, porque como tienen sus enemigos, los de Mexicanos contra la Corrupción, se van de forma selectiva en contra de algunos, pero ella misma habría cometido un acto de corrupción, recibiendo de manera indebida una pensión vitalicia por parte de Pemex, siendo que se debía dar siempre y cuando su esposo, que había sido funcionario, hubiera muerto de forma accidental y no por un suicidio. Así que esto se determinó desde 2004, no obstante, ella siguió cobrando. Pero no solo eso, ella ha hablado en contra de las pensiones a los adultos mayores. Ha dicho que es un despilfarro, que es clientelismo. ¿Cómo podría calificarse lo que ella había venido recibiendo? 130,000 pesos mensuales durante varios años. De esto habla el presidente, también de otros temas. Le preguntan de la seguridad y dice que él es civilista, pero que encontró en las Fuerzas Armadas, en la Marina, en la Secretaría de la Defensa, aliados en contra de la corrupción que le dejaron un gobierno podrido, carcomido por este cáncer de la corrupción. Así que tuvo que sentar las bases de la transformación con esta alianza con las Fuerzas Armadas, que hoy en día es distinto lo que tenemos. No es un país militarista, como dicen algunos. No hay toques de queda, no hay supresión de garantías individuales, ni mucho menos, sino tenemos un gobierno que pues está de alguna manera siendo ayudado por estas dependencias de las Fuerzas Armadas para fines también sociales y estratégicos como las obras de infraestructura. Querido Miguel, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Adelante, muy buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Iniciamos la semana con mucha información. Acaba de terminar la conferencia matutina aquí en Palacio Nacional y como bien lo adelantas, hoy se dio más información de este caso de Carlos Fernando Márquez Padilla García. Pero vamos por partes. Hoy, Jorge Armando, hoy tocó lunes de reporte Profeco. ¿Qué destaca de la información del día de hoy? Afortunadamente, los precios de la canasta básica continúan estables en todo el país, lo cual favorece a que no se dispare la inflación, que se mantengan los precios controlados. Y una información que destaca el día de hoy, el presidente lo hace notar, es que en la mayoría del país el precio de los combustibles están de manera estables, salvo algunos distribuidores de combustibles. Es el caso de Oxxo Gas, que pues bueno, sacan ventaja en algunas regiones del país y particularmente en Monterrey. El presidente hace ver que Oxxo Gas está ganando 5 pesos por litro en lo que refiere a la gasolina regular. El presidente dice, pues bueno, hay un incentivo fiscal, no se trata de que el distribuidor se quede con la ganancia, el margen de este incentivo fiscal, sino que, pues bueno, el incentivo fiscal llegue o se vea reflejado en un alivio para el bolsillo de los consumidores. ¿Qué es el incentivo fiscal? Recordemos que las gasolinas están gravadas con este impuesto llamado IEPS, que es impuesto especial a productos y servicios, un impuesto que se le agregó a las gasolinas y a otros productos durante el sexenio de Felipe Calderón, y que esta administración, para tener un control del precio de los combustibles, pues a veces disminuye el gravamen del IEPS en algunos combustibles, y el presidente hace ver que, pues bueno, los consumidores tienen la última palabra. Hay opciones, no es la única opción, los distribuidores que deciden dar la gasolina más cara, y por eso muy útil la información de Profeco el día de hoy.
Jorge Armando, el presidente también inició la conferencia matutina hablando de este grupo de personalidades, entre las que se encuentra Lorenzo Córdoba y otros personajes, que hacen un manifiesto, firman un manifiesto para hablar de este caso de Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien fuera esposo de la analista política Mario Amparo Casar. ¿Qué es lo que da hoy Pemex? Da más detalles de este caso. Se aclara, se informa que, pues bueno, esta persona fue funcionario de Pemex en 2004, que luego de trabajar 4 meses en Petróleos Mexicanos, de acuerdo con la investigación que hacen las autoridades, pues decide de manera deliberada quitarse la vida, es decir, suicidarse. Y pues bueno, llama la atención que en este caso familiares de esta persona acudieron pues muy pronto a Petróleos Mexicanos para pedir 2 cosas: que se tramitara la pensión por viudez y que se cobrara el seguro por la muerte de esta persona. ¿Por qué? Porque los altos funcionarios de Pemex, al tener una muerte de trabajo, una muerte por riesgo de trabajo, pues tienen pues algunas prestaciones, entre ellas la pensión y este seguro de vida. Lo que sucedió y lo que se expuso el día de hoy, Jorge Armando, es que llama la atención que se acudió muy rápido, antes de que terminara la investigación, para determinar si fue un accidente de trabajo o si esta persona se quitó la vida. Se le otorgaron la pensión y también el seguro antes de que terminara la investigación. La investigación termina, la investigación de las autoridades correspondientes, y se determina que esta persona se quitó la vida de manera deliberada. Es decir, no murió por un accidente de trabajo, de acuerdo a lo expuesto el día de hoy por el gobierno de México. Y se aclara, se muestra en pantalla, porque dice el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, que entre las voces que escuchó en estos últimos días, luego de que el gobierno de México da a conocer este caso, junto a otros casos de corrupción en Petróleos Mexicanos, muestra Octavio Romero Oropesa que el propio INAI habla de que la información, esto ya ya se había hablado de otro caso de corrupción y de información en casos de corrupción. El propio INAI dice que en casos de corrupción la información no puede estar guardada, es una excepción, y es lo que muestra el director de Pemex el día de hoy. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes puestos sobre la mesa el día de hoy, porque también se habló de seguridad en México. Incluso acabamos con una canción de la banda MS, El color de tus ojos. ¿Qué te parece? Así es, porque se confirma que estará el 15 de septiembre, ¿verdad? En el Zócalo, esta banda. Así es uno de los grupos, quizás el principal grupo, que estará, pues bueno, acompañando los festejos en el Zócalo capitalino por el inicio de la independencia de nuestro país el próximo 15 de septiembre, Jorge Armando. Venga, ¿y sobre qué vas a preguntar, estimado Miguel? Sobre este caso de Pemex, particularmente la pregunta, Jorge Armando, va en torno, pues bueno, este fin de semana escuchamos pues molestia de algunos personajes del bloque conservador porque Pemex dio a conocer este caso, porque dicen se dieron a conocer detalles de este caso. Vamos a preguntar a las personas, cuando se trata de un caso de corrupción, ¿la información debe de estar guardada? Sí, no, porque esa será la pregunta. Más adelante nos conectamos a las respuestas, ¿te parece? Pues sí, porque algunos dicen convenientemente para su causa, es un asunto privado. ¿En dónde está lo privado? Estamos hablando de funcionarios públicos. María Amparo Casar en ese entonces era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación Santiago Krill. Estamos hablando de un funcionario que se suicida de Pemex y además es dinero público el que se estuvo dando, o sea, una pensión vitalicia, 130,000 pesos mensuales. ¿En dónde está lo privado? Y ya también el propio director de Pemex señaló, dio a conocer una resolución del propio INAI en donde dice que cuando hay actos de corrupción, pues ni modo que se reserve la información, pero siempre utilizan esta doble vara, estimado. De esto vamos a hablar largo y tendido, vamos a ver qué nos dice la gente. Un placer, estimado. Nos conectamos, adelante.